Boom. Una vez más, conectados. Una vez más, aquí estamos caminando. Una vez más, simplemente nos encontramos aquí, reunidos en esta ventana hacia el futuro, en esta ventana hacia el descubrimiento de este misterio que nosotros decidimos creer. Entonces, vamos a comenzar simplemente un saludo a todas las personas alrededor de todo el mundo, hermanos en la fe, y personas que simplemente se siguen uniendo y conectando a este llamado, a este misterio que nos mueve y que nos empuja a seguir profundizando hacia la mente de Dios y hacia, sin duda alguna, lo que nos espera después de esta vida. Vamos a comenzar rápidamente. Como pueden ver en el mensaje, hoy es simplemente una introducción a lo que va a ser la serie de la que venimos hablando, el poder de Jesucristo aún muerto. Y déjenme compartirles algo. Esta serie nace o fluye de una conversación que escuché de un cristiano, un hermano cristiano que estaba testificando a otro, pero estaba equivocado su testimonio, porque le decía a este hermano a otra persona, lo hizo con buena intención y es lo que cuenta, pero muchas veces me di cuenta que cometemos errores aún queriendo hacer algo bueno. Terminamos haciendo algo malo a través de una buena intención. Es de allí de donde surge esta serie, que en el nombre de Jesucristo le pido que nos ayude a descubrirnos a nosotros mismos, a entender que no somos simplemente seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que, como dice Juan 4:24, somos espíritu, tenemos un alma y estamos en esta caja de carne y hueso. Y por lo tanto nuestra misión es sumergirnos. Así como cada persona está viviendo su propia película en el ámbito que sea, nosotros como creyentes en esta fuerza, más allá de la vida física, es nuestra misión conocer más de esto y simplemente pues prepararnos para lo que nos espera. Entonces de allí surgió esta serie. Escuché a una persona, un hermano cristiano, que le estaba testificando al otro y le dice, no, que Jesucristo no murió. Cuando la base, cuando el sedimento que a nosotros nos mantiene firme es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. O sea que sin esto, sin la muerte del Señor Jesucristo, lo que es la fuerza y el poder que a nosotros nos mueve no tuviera sentido. Me explico de otra manera. Si el Señor Jesucristo no fuera muerto y resucitado, el cristianismo fuera simplemente una religión más en el mundo. Y recordemos que esto es lo que nos hace diferentes, que no somos una religión más, sino una relación personal que creamos y que comenzamos a establecer en nuestra vida con este ser que traemos dentro de nosotros. De acuerdo a Eclesiastés capítulo 3 versos 11, tenemos la semilla de la eternidad. Y entonces esa es la fuerza que nos mueve, ¿entiendes? Creyentes y no creyentes, ateos y agnósticos, todos tenemos algo aquí que nos mueve y que nos abre esa ventana hacia la dimensión desconocida o aparentemente desconocida, la cual es la dimensión espiritual. Entonces, la mejor forma de darle la introducción o la bienvenida a esta serie es simplemente tocando los puntos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la misma serie, los cuales son los siguientes que vamos a nombrar hoy. Saludo a todas las personas que se conectan. Mi prima, ya se conectó mi prima. Yelixe, bueno, saludo a mi prima, saludo a los hermanos en la fe, saludo a los familiares, saludo a los hermanos, a todos esos guerreros, saludo a todas esas personas que siguen marcando una diferencia. Y saludo un especial a todas esas personas guerreras, jóvenes y generaciones que vienen detrás de nosotros y que decidieron servir y creer en Dios y en Jesucristo a pesar de toda la oposición que el diablo nos pone en el camino. Saludo y un abrazo a todos esos guerreros que siguen y que seguimos haciendo lo posible
por marcar una diferencia y por dar un buen testimonio. Entonces, el poder de Jesucristo aún muerto. Recordemos que la muerte, para hacerlo más interesante, la muerte del Señor Jesucristo dividió. Así comenzamos esto. Dividió la historia de la humanidad. Lo que hoy nosotros conocemos como historia de la humanidad, después de la era cristiana, desde el siglo I, II y III, de la era contemporánea en que nos encontramos, del año 0 al 2019, antes que esta era comenzara, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Lo que sin duda alguna nos da una base, nos da una idea de que por dónde puedo comenzar a armar este rompecabezas y misterio de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? Nuevamente, el Señor Jesucristo es el único ser en todo lo largo de la historia que ha respondido esas tres preguntas. Es por eso que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a esto. ¿Para qué? Para que simplemente nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra conciencia sea restaurada, sea renovada y podamos pasar sin duda alguna del plano físico material al plano espiritual. Porque recordemos que esa es nuestra misión. Parecernos, aunque sea, parecernos al Señor Jesucristo. Y para que eso suceda, pues tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y realmente, pues, ¿qué somos? ¿Somos puro carne y hueso? ¿O somos, como dice Juan 4:24, somos espíritu? Y va a llegar el momento que los que le adoran y le alaban a Dios, lo vamos a hacer en espíritu, porque la dimensión que Dios se encuentra, de acuerdo a Hebreos 9:27, Filipenses 3:20, de acuerdo a la Biblia, simplemente es la dimensión espiritual donde Dios se encuentra, y por eso es que debemos prepararnos, pero más que todo espiritualmente, porque este cuerpo de carne y hueso se va a dejar en algún momento, lo dice Hebreos 9:27, ¿verdad? Entonces, la historia se divide antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Esto es lo que a nosotros nos mueve como creyentes. Ahora, muy bien, el poder de Jesucristo aún muerto. Gloria a Dios por eso, porque esta es la fuerza sin duda alguna que a nosotros nos mueve. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo muere, ¿verdad? Él, bueno, ya sabemos que empezó su ministerio a los 30 años, murió a los 33, fue crucificado en el juicio más injusto, pero después que el Señor Jesucristo muere es cuando comienza todo lo que nosotros conocemos como historia hoy, y fue el poder del Espíritu de Dios. Todo esto lo encontramos en el libro de Juan o en los Evangelios. Es cuando comienza la revolución cristiana que movió a los apóstoles, y de allí a los apóstoles a los creyentes de la era en que comienza este acontecimiento hasta el día de hoy, que nos sigue moviendo a nosotros. Unos creen, unos no creen. Recordemos que han pasado 2000 años, pero la historia simplemente se continúa repitiendo. Por eso la palabra dice que no hay cosa nueva en la tierra que no haya sido. No hay nada nuevo que no haya sido. Y si nos ponemos a analizar la historia, han pasado 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, pero la mayoría de personas seguimos moviéndonos en la misma plataforma. Unos creen, unos no creen, unos creen poco y otros no creen, como cuando entonces los fariseos, ¿verdad?, los religiosos, lo mismo que nos encontramos hoy en día, y los que decidieron morir a causa del nombre del Señor Jesucristo, pues, como ya está pasando hoy en día en el 2019 alrededor del planeta, en las persecuciones que ya hay en varios países. Entonces, en esta serie, El poder de Jesucristo aún muerto, vamos a desarrollar una serie de versículos que son las que sin duda alguna nos van a dar la fuerza espiritual y la autoridad en este plano terrenal que nos encontramos, para nosotros poder
decirle a la gente con base, no con una fe ciega solamente, sino con base el por qué creemos en Jesucristo, el por qué, por ejemplo, yo después de ser católico por más de 20 años, le entregué mi vida a Jesucristo y nací de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, que tiene que ser, dice la palabra, Juan 3:3, que la única forma de ver el reino de Dios, todo aquel que no naciere de nuevo, de cierto te digo, le dijo el Señor a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces automáticamente deducimos Juan 3:3 que el requisito fundamental es palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Rápidamente, nacer de nuevo simplemente reconocer nuestros errores y pecados, aceptarlos y comenzar desde cero. Nacer de nuevo es eso, aceptar mis errores, mis pecados, mi culpa, todo lo que yo hice, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro y comenzar de nuevo desde cero, pasar la página. Entonces, vamos a estar desarrollando en esta serie los siguientes versículos. Por ejemplo, Juan, lo que son los puntos que más resaltan en las preguntas y misterios que a nosotros nos mueven en este sistema que llamamos vida. Por ejemplo, una de ellas es el derecho la pregunta que siempre fluye: ¿todos somos hijos de Dios o somos criaturas de Dios, creadas de Dios, por Dios, y pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos lo que hay realmente y la responsabilidad que esto amerita, o simplemente todos somos hijos de Dios? Eso es lo que nosotros nos enseñaron. Entonces, este va a ser el versículo 1 de Juan, capítulo 1, versos 12. El derecho que se nos da a nosotros a ser llamados hijos de Dios en el momento que nosotros aceptamos la responsabilidad que ser llamados hijos de Dios amerita, ¿verdad? Este es uno de los puntos. Todo esto, recordemos que todo esto lo vamos a estar desarrollando a lo largo de la serie. En el día de hoy yo simplemente quiero compartirles lo que va a ser la introducción, así mismo como la introducción de un libro, la introducción de esta serie, que va a ser sin duda alguna una serie que va a restaurar vida, va a abrir ojos espirituales y va a ayudarnos a salir de ese conformismo espiritual del que necesitamos salir para poderle ver sentido a la vida, para poder alcanzar muchas de esas cosas que tenemos planeadas alcanzar. Esa mejor pareja, ese mejor vehículo, esa mejor casa, ese viaje fuera del país, conocer, explorar realmente los deleites que Dios nos ha dado y nos ha dejado en este lugar que llamamos mundo o planeta. Entonces, el primer punto que vamos a estar desarrollando va a ser: ¿somos todos hijos de Dios o somos criaturas de Dios y pasamos a ser hijos de Dios? Como dice 1 de Juan capítulo 1 versos 12. Vamos a estar hablando también sobre la palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Andar con una barba blanca y un gorrito y vestido de blanco? ¿O significa lo que la palabra del original hebreo nos traduce? Que simplemente es separados. Yo estoy en el mundo, pero ya no somos de este mundo. El hecho de que nos movamos y que veamos todo lo que hacen los vecinos, los familiares, incluso los hermanitos, muchos en la iglesia. El hecho de que nosotros veamos eso no significa que vamos a seguir caminando como ovejas al desgolladero, dice la palabra, como buey que va al desgolladero. Entonces, primer punto, ¿somos todos hijos de Dios o somos criaturas? Y llega un momento que nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos la responsabilidad que eso demanda. La palabra santo, ¿qué significa realmente la palabra santo? Un adelanto es simplemente separado. Punto, así de fácil, separado. Yo voy en este camino hacia la meta del supremo llamamiento, hacia la vida que me está esperando. Y la palabra santo es eso,
salió, Dios nos saca a nosotros del mundo de prostitución, homosexualidad, droga, mentira, narcotráfico, violador, lo que sea, la prisión, enfermedad, lo que sea. Dios nos saca, y ese hecho que Dios nos saque de esa prisión psicológica, de esa prisión física o de cualquier vicio, eso ya es comenzar un camino hacia la santidad, porque ya estamos siendo separados de eso que nos tenía oprimidos. Esto lo vemos mucho en el libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo se presenta en la plataforma mundial 2000 años atrás y le comienza a hacer la guerra a los demonios. Recordemos que el Señor Jesucristo fue el ser que le declaró la guerra a los demonios, a los espíritus malignos y al mismo Satanás. Esto está claramente explicado y más hermoso en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Jesucristo, la naturaleza del Señor Jesucristo, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo en el momento que se presentó aquí, cuando estuvo con nosotros, Él era 100% humano y 100% Dios. Por eso fue que pasó por lo que pasó, las pruebas y la crucifixión, y por eso fue que Él pudo hacer los milagros que hizo, porque era el mismo Dios creador obrando a través de su Hijo, a través del ser que simplemente pues aceptó ese precio, porque recordemos que es un precio. Grandes poderes ameritan grandes responsabilidades, esto ya lo hemos escuchado, pero no es hasta que nosotros vivimos y nos ponemos en los zapatos y nos metemos en esa película que hay que vivir para poder entender lo que esto realmente significa. Entonces, la naturaleza del Señor Jesucristo es uno de los puntos que vamos a estar profundizando. 100% humano y 100% Dios. Una prueba de esto lo encontramos en la tentación en el desierto, cuando Satanás se enfrenta al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo único que hace es refutirlo y apartarlo con la misma palabra. Recordemos una de las frases que fue no tentará, cuando el diablo le dice lánzate de aquí, que Dios enviará a sus ángeles y te recogerá, y le quiso engañar al Señor Jesucristo con la misma palabra. Veamos cómo el diablo realmente se disfraza de ángel de luz. Lo que el diablo no sabía era que era el mismo Dios encarnado en carne y hueso, y el Señor Jesucristo le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Y a lo último ya sabemos lo que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor Dios tú servirás y solo a Él obedecerás. Esto es simplemente la introducción. Recordemos que no podemos en este momento profundizar mucho, porque es la introducción. Esto va a estar maravilloso y poderoso. Colosenses 1:15, este es uno de los versículos también que vamos a estar tocando a lo largo de la serie. Colosenses 1:15 nos dice que el Dios invisible, o que la gente se burla muchas veces y nos dice que creemos en un Dios invisible, esto es lo que a nosotros nos da la base y la fuerza y el entendimiento para nosotros poder compartirlo. ¿Qué nos dice Colosenses 1:15? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque Él es la imagen del Dios, y Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esto suena muy bonito y suena como lógico, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué esconde realmente este versículo, Colosenses 1:15? Bueno, de eso se trata la serie, de profundizar, de conocer, de entender un poco más el por qué nosotros creemos en esto que decidimos creer. Hebreos 9:27, uno de los otros versículos que vamos a compartir. Hebreos 9:27 nos dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio.
o que simplemente va a llegar el día en que dejemos este cuerpo y nos vamos a encontrar frente a la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos irnos preparando y poco a poco ir buscando la forma de ponernos serios con Dios porque si no lo comenzamos a hacer o si no lo hacemos nunca, pues nunca vamos a estar preparados. Es una línea de lógica que tenemos que seguir y que si la seguimos es cuando esta mente hace como las cotufas, ¡boom!, explota y comienza esa fuerza, ese misterio que no está en este planeta sin duda alguna, sino que viene del tercer cielo, como dice la palabra. Es ese mismo rayo de luz que nos alumbra y que nos comienza a permitir ver las cosas que no pudimos ver, en mi caso por más de 20 años, ¿verdad? Y ahí es cuando comenzamos a ver la vida de manera diferente, nos comienza a ir mejor, vemos fruto, vemos prosperidad. Las pruebas continúan, pero ya nuestra vida no es la misma, sino que hay un poder y una fuerza diferente que la comienza a mover y a empujar hacia adelante. Ya no es hacia atrás, sino hacia adelante. Me caigo, no importa, me levanto, me sacudo y sigo hacia adelante. Ese es el poder de Jesucristo, aún muerto, que es el que nos da fuerza. Porque esta es la fuerza que nos mueve, la resurrección del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 3, versos 20. Muy interesante este versículo. Filipenses capítulo 3, versos 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá el Señor, lleno de poder y de gloria, junto con sus ángeles, para buscarnos a nosotros, ¿me entiendes? Antes que ocurran los acontecimientos que la Biblia nos dice en Mateo 24 que van a suceder después de la Tercera Guerra Mundial. Viene el Señor Jesucristo, nos lleva y luego venimos con nosotros a establecer lo que se llama y se conoce en la Biblia como el reino milenial, o sea, prácticamente 1000 años, donde la palabra nos dice que vamos a continuar. El Señor Jesucristo nos va a seguir enseñando y mostrando los misterios que aquí no aprendimos o que nos quedaron así por allí, como que no quedaron muy claros. Bueno, la palabra dice que el Señor Jesucristo mismo nos va a seguir enseñando. Juan 4:24, ya lo acabamos de mencionar. ¿Qué somos realmente? ¿Qué somos realmente? La misma pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Las tres preguntas que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hacemos. Algunos en los 15, algunos en los 20, en los 30, en los 40, algunos en los 70 y en los 80, algunos en los 100, no lo sé. Pero lo importante es que no lo hagamos, porque lo acabamos de leer. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no va a ver el reino de Dios. O sea, es una declaración que el Señor Jesucristo hizo. Y si tú te pones a ver, tiene sentido. Porque para que podamos tener acceso a algo diferente, pues la única forma es haciendo algo diferente también. O sea, yo hacía esto, ya no lo hago. Yo hacía esto, ya no lo hago. Yo hacía esto, ya me esfuerzo por no volver a caer, por no volver a seguir ahí atrapado y engañado. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:16. Tenemos la mente del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2:16. Tenemos la mente del Señor Jesucristo. Y si tú te pones a ver, esto es lo que viene pasando a través de los años en la historia, siglo tras siglo. Muchas de las personajes históricos, Alejandro el Magno, los terroristas estos de árabes, Saddam Hussein, Bin Laden, los narcotraficantes, los presidentes corruptos, el desastre mundial que hay en la plataforma que nosotros nos encontramos se debe a esto. Porque hay un poder en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es vida y es espíritu y es vida. Entonces, ese potencial psicológico que crece, que aumenta y al cual nosotros tenemos acceso es un arma de doble filo.
porque si no se sabe usar bien, si no se usa correctamente para glorificar a Dios y para ayudarnos entre nosotros mismos, pues se termina aplicando de la manera en que ya la historia nos los muestra. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. El mundo y el diablo y la gente aquí en el planeta, en el mundo, nos dice que inteligente y que sabio y que todo esto es el que más tiene conocimiento teórico. Escúchalo bien, sígueme con cuidado en esto. Mientras que el mundo y el diablo nos dice, el sabio es el que tiene más conocimiento de todas las cosas, que sabe desde la hormiga hasta el espacio. La palabra nos dice lo contrario. La palabra nos dice que el principio, y no es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es eso que tú y yo hacemos en lo secreto, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos observa, cuando podemos poner una pornografía, cuando podemos llamar a una persona, a esa amiga, a esa ex, cuando podemos hacer cualquier cosa en lo secreto, pero no lo hacemos porque sabemos que aunque nadie está alrededor de nosotros, Dios nos está observando. Cuando hacemos eso, obviamente entramos al plano espiritual, sin duda alguna. Y eso es lo que Proverbios 1:7 le llama, no la sabiduría, sino el principio. Un poquito nada más. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero como es tanta la sabiduría de Dios y la omnipotencia, con el principio o con algo que nosotros implementemos en nuestra vida es suficiente para comenzar a ver diferentes resultados. Que a la final del día es lo que a nosotros nos interesa, ver diferentes resultados. Entonces tenemos estos versículos. Esta es lo que es sin duda alguna la introducción a la serie, el poder de Jesucristo aún muerto. Con esta introducción yo simplemente quiero animarlos a que ustedes mismos comiencen a buscar por qué esto, por qué aquello, qué pasa realmente en el planeta, cuál es el trasfondo espiritual que nos está moviendo a nosotros, por qué nos estamos moviendo y estamos caminando como ciegos hacia la Tercera Guerra Mundial, hacia la autodestrucción de nosotros mismos. ¿Por qué estamos caminando aparentemente una gran multitud como ciegos? Como dice la palabra, como bueyes van al desgolladero. ¿Por qué? Esto es lo que pretendo yo y esto es lo que quiero lograr con esta serie que estamos comenzando. Que nuestro entendimiento se abra, se expanda y que nosotros podamos entender que somos parte de algo grande, que el creador del universo y de todas las cosas, de acuerdo a Juan capítulo 15, versos 15, nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Y que una vez que nosotros creemos en esto con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, una vez que nosotros nos ponemos serios con Dios, es cuando cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Les envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, déjenme compartirles, permítanme unos minutitos más para compartirles lo que es sin duda alguna nuestra misión, lo que continúa siendo nuestra misión, la transformación o la regeneración de nosotros como seres humanos, pecadores, caídos de esa gracia. Recordemos que la palabra nos dice que nosotros nacimos muertos espiritualmente a causa del pecado. Entonces, lo que pretendemos con esta serie, y bueno, las personas que sirven a Dios pues y que esperan algo después de esta vida haciendo lo correcto, humanamente posible, este es nuestro objetivo, nosotros mismos. Mi propio objetivo es regenerarme, encontrarme conmigo mismo y entender que soy espíritu. Juan 4:24.
Dice la palabra, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. Un ejemplo de esto, Romanos capítulo 12, versos 2, que dice Romanos capítulo 12, versos 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino restablecer, transformaos a través del poder del entendimiento de la palabra de Dios. Ok, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios, el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. Lo acabamos de mencionar. Lo convierte en hijo de Dios y una nueva criatura. Ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestida del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en otras palabras, que esto que nosotros creemos es un estilo de vida, paso a fe, fe a paso. Escúchame. Paso a fe y fe a paso. Es un estilo de vida lo que nosotros debemos adaptar. Por supuesto que no es fácil, pero ahí es donde estamos, ahí es en ese trayecto donde nos encontramos. Queremos descubrir o conocer un poco del futuro, ¿verdad? Y ese futuro, la Biblia nos dice que lo encontramos en el pasado, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y lo estamos estudiando o profundizando ahorita en el presente. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que te mantengas conectado y sin duda alguna, más que conectado, te invito a que tú mismo busques por ti mismo. La palabra lo dice, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, pídeme y te mostraré aún cosas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versos 3. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.